Bienvenidos a Microbios, el podcast dedicado al mundo de la microbiología en tu idioma, el español. Microbios es presentado por la Sociedad Americana para la Microbiología. Visita asm.org/microbios para acceder este y todos nuestros episodios. Yo soy Brenda Liz Santiago Narváez, soy microbióloga y profesora asociada de biología en Rollins College. Y en el episodio de hoy vamos a estar explorando cómo el microbioma de la raíz impulsa a los ciclos de nutrientes y cómo los microorganismos ayudan a las plantas a lidiar con el estrés ambiental. Para ayudarnos a explorar este tema, tenemos a el doctor José Luis Rolando, quien es original de Perú y quien actualmente es profesor asistente en la Universidad de la Florida en el Research and Education Center en Fort Lauderdale. Su investigación se enfoca en la ecología microbiana y él estudia cómo es que los microorganismos tienen un papel importante en el ciclo de nutrientes como el carbono, el nitrógeno y el azufre. Y además también trata de comprender cómo es que el estrés ambiental afecta a los microbiomas de las plantas. Así que con eso oficialmente le damos la bienvenida a José a Microbios. Bienvenido a Microbios. Muchas gracias, Brenda. Un gusto estar acá hoy día con ustedes. Bueno, como este podcast, uno de los enfoques para mí como anfitriona del podcast es poder compartir la historia de microbiólogos, especialmente aquellos que hablamos español, como en la comunidad hispana y a través del mundo. Y para comenzar, ¿verdad? Me gustaría que nos dijeras un poco más sobre ti y cuál ha sido tu trayectoria profesional y más que nada, qué fue lo que te motivó a estudiar este área específicamente de la microbiología, de la interacción entre las plantas y los microorganismos. Sí, claro. Yo soy original de Perú, como bien mencionaste. Yo estudié el pregrado en la Universidad Agraria La Molina. De hecho, yo yo no comencé siendo microbiólogo, sino Ujú. mi pregrado fue de hecho en ecología. Y, y fue durante la maestría que en realidad yo comencé a estudiar cómo el uso de la tierra o diferentes sistemas agronómicos influencian el ciclaje de carbono y nutrientes, de hecho en suelos altoandinos, ¿no? Pero era una perspectiva más de punto de vista biogeoquímico, en el sentido que yo solamente veía los nutrientes, veía qué sucedía, cómo se transformaban, etcétera. Pero no estaba viendo en verdad el mecanismo, ¿no? Y Ujú. como bien sabemos ahora, la mayoría de mecanismos que transforman el carbono, nitrógeno, azufre y todos los nutrientes en el suelo suelen estar mediados por microorganismos. Entonces fue ahí cuando yo decidí que el doctorado lo iba a hacer en ecología microbiana. Entonces ahí, bueno, postulé a varias universidades, un poco el azar también tiene rol en todo, en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, postulé a 5 universidades, me aceptaron en 2, decidí ir a una, y esa es la que fue Georgia Tech en Atlanta, y justo hay un proyecto en el cual íbamos a estudiar ecosistemas costeros, humedales costeros, y en particular una planta que hasta ahora sigo estudiándola, que se llama Spartina alterniflora, y esta planta es muy importante porque es de las más abundantes en los humedales costeros de Estados Unidos, y el rol o el papel de investigación que teníamos que llevar era entender cómo las bacterias que crecen en las raíces de estas plantas pues ayudan al ciclaje de nutrientes, al funcionamiento del ecosistema y a la salud del ecosistema en general. Entonces, eso fue en 2018. Entonces, me quedé ahí para el doctorado, me quedé después ahí mismo para hacer el postdoc. Y recién el año pasado fue que yo comencé el puesto de profesor asistente acá en UF, la Universidad de Florida. Entonces estoy como explorando esta nueva, sí, esa transición, digamos, que es interesante también, ¿no? Claro, sí. Así que hace muy poco que entonces comenzaste con este rol de ser, como diríamos, la persona que está a cargo, ¿no? Porque el rol de ser un postdoc es diferente a ser el profesor, la persona que está a cargo del laboratorio y que está tomando todas esas decisiones con respecto a reclutar estudiantes, desarrollar proyectos y expandir la investigación, ¿no?
Sí, claro. O sea, y seguro tú también sabes igual que yo, nadie te prepara para eso, ¿no es cierto? Es un poco como, bueno, aquí está tú las llaves de tu laboratorio, buena suerte. Y en eso ando ahora, ¿no? Felizmente ya Sí. pude reclutar un par de estudiantes que han comenzado a trabajar acá. Hay un par de proyectos que estamos comenzando a trabajar, pero en fin, ¿no? Hay muchas cosas que aprender. Sí, bueno, como todo, siempre hay algo que aprender y cada papel o que nos toca hacer y trabajar nos enseña cosas nuevas, ¿no? Y definitivamente entiendo ese aspecto cuando comencé aquí en mi colegio y cambiar, ¿verdad?, de rol entre ser la persona que era el estudiante o el trainee a ser la persona que está siendo el mentor, ¿no?, para entrenar estudiantes. Pero nada, Totalmente. Sí. pienso que es una parte muy importante y una de las razones por la cual tengo mi carrera, porque pienso que es una de las partes que me gustan más, de ser microbióloga, es poder entrenar a otras personas en el área, sea lo que sea, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Trabajar con los estudiantes y verlos crecer siempre es Sí. gratificante. Ujú. Bueno, José, hablando sobre los microorganismos y las plantas, me gustaría preguntarte un poco más sobre esa relación. ¿Las plantas eligen activamente los microorganismos que van a estar asociados a ellas o es un proceso que quizás ocurre al azar? Es una pregunta genial porque de hecho es un poco de todo. Ujú. Em, obviamente hay una coevolución entre la planta y los microorganismos que, en particular los que viven en una relación muy cercana a las plantas. Por ejemplo, los que viven dentro, lo que se dicen los simbiontes endófitas, ¿no? Que viven dentro de las raíces. Tiene que haber toda una comunicación entre las plantas y las bacterias, uno, para que puedan pasar y entrar dentro de las células vegetales, por ejemplo. Eh, y evidentemente tiene que haber algún tipo de beneficio de la planta para que permita para que entre esa y no entre, por ejemplo, un patógeno, ¿no es cierto? Que si hay un tipo de comunicación que tiene que ver, entonces si hay una forma media mecanística que explica por qué ciertas bacterias pueden colonizar o vivir en simbiosis con plantas. Sin embargo, habiendo dicho eso, si uno va al campo y muestrea 10 plantas, una costada a la otra, no todas tienen el mismo microbioma vegetal, ¿no? Entonces, si hay un poco de estocasticidad o de variancia normal, digamos, que está definido un poco por el azar, ¿no? Y uno de esos procesos en particular es lo que llamamos efecto de prioridad. Cuando una planta crece y tiene unas raíces casi estériles, nunca estériles totalmente, pero casi estériles, digamos, entonces la bacteria que coloniza primero, porque estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, pues tiene prioridad sobre cualquiera que venga después, porque ya colonizó ese nicho ecológico, digamos, ¿no es cierto? Entonces hay ciertas cosas que son un poco al azar de qué bacteria está justo en el momento indicado, en el lugar indicado, que nos permite, bueno, determinar qué encontramos en el ambiente. Yo soy un poco de ambos, ¿no? En general. Claro. Entonces, lo que quiere decir es que esa dinámica y esa interacción entre los microorganismos y las plantas no es tan distinto a lo que ya hemos visto con el microbioma de otros organismos, porque resulta ser bien parecido, ¿no? Sabemos que los microbiomas pueden cambiar, que hay como a veces una sucesión de organismos que vienen en momentos adecuados, pero que a la misma vez esa colección de microorganismos no es idéntica y que hay variabilidad, ¿no? Quiere decir que entonces las plantas no son tan distintas en ese aspecto de lo que sabemos sobre el microbioma, ¿no? Sí, totalmente. Así como el Okey, microbioma de nuestros intestinos, qué sé yo, que varían en base a la dieta y tal, pues el microbioma vegetal también varía en base a la calidad del suelo, el pH del suelo, em, mil cosas, ¿no? Entonces, okey, claro. claro. Y entonces, hablando de cómo cambia, ¿no? Eh, Asimismo, sabemos que hay muchos estudios que nos dicen que los microorganismos pueden cambiar dependiendo de, ciertas situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el microbioma específicamente, en una planta puede cambiar si la planta se está enfrentando a algún tipo de estrés, eh, limitación con lo que tiene que ver con agua, nutrientes, cosas de esa naturaleza, ¿no? Ujú. En particular, lo que yo he estudiado, que son las plantas principalmente de humedales y humedales costeros, hay un poco de debate sobre si es que se cumple esta teoría ecológica que se llama Mm, eh,
en español sería la hipótesis de gradientes ambientales o algo así, el Stress Gradient Hypothesis, Claro, que sí. lo que dice básicamente es que mientras mayor sea el estrés ambiental, mayor es la tasa o las interacciones mutualistas o positivas entre dos especies distintas, y mientras menor es el estrés, mayor es la competencia. Entonces, siguiendo esa teoría, lo que debería suceder es que si hay mayor estrés ambiental, debería fomentarse más las interacciones positivas entre bacterias y plantas. En el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Digamos, en los humedales que yo estudio, si es que hay mayor estrés por sulfuro, que es una toxina para las plantas, podríamos asumir también que tal vez haya más interacciones positivas también, en el sentido de que pueden haber microorganismos que estén ayudando a detoxificar esa, no es una polución, pero esa toxina para la planta, Ajá. digamos, ¿no? Y situaciones parecidas en la agricultura también, ¿no? Si es que no hay nitrógeno, por ejemplo, en el suelo, usualmente uno ve que hay mayor cantidad de actividades fijadores de nitrógeno que proveen nutrientes para las plantas. Mientras que si uno fertiliza mucho con nitrógeno, más bien esas interacciones se pierden, ¿no es cierto? Entonces, un poco cuando hay mayor estrés, usualmente uno tiende a ver mayores interacciones positivas, ¿no? Wow. Los microorganismos, entonces, prácticamente yo utilizo esta palabra en mis clases, ¿no? Le podrían dar casi como superpoderes a los organismos en los que están acoplados, ¿no? Porque estás mencionando de que los microbios pueden hasta ayudar a un proceso de detoxificación eh, con respecto a ciertas cosas que se pueden acumular, ¿no? Que podrían ser dañinas para la planta como tal, ¿sí? Sí, totalmente. Y de hecho a mí me interesa mucho trabajar en interacciones positivas, ¿no? Eh, pero habiendo dicho eso también, y habiendo dicho que a mí me gusta trabajar en interacciones positivas, también hay que decir que de hecho el sulfuro se produce también por actividad microbiana, Ujú. que por otro grupo de microorganismos que se llaman las bacterias reductoras de sulfato. Entonces, sí, es verdad que ayudan a detoxificar, pero en primer lugar, otro grupo de bacterias también ayudan más bien a generar la toxina para las plantas. Es un poco Oh, de todo, ¿no es cierto? ya entiendo, son los microorganismos son el problema y la solución, ¿verdad? Ambas cosas. Exacto. Ajá, exacto. Claro, claro, nunca es tan sencillo, ¿no? Y yo pienso que eso es algo importante que tenemos que enfatizar. Los microorganismos y las interacciones que vemos entre los microbios y otros organismos son muy complejas y no simplemente es como que un organismo, un rol, sino que es una dinámica mucho más complicada y es importante, como tú dices, ver ambos aspectos, ¿no? De esa interacción que estás estudiando. Ujú. Sí, totalmente. Y intentar estudiar también en la complejidad. Por eso es que en mi laboratorio nos gusta trabajar en el campo también, Ujú. ¿no? No solamente en el laboratorio, hacemos cosas en el laboratorio también, incubaciones, experimentos invernadero y todo esto, Ajá. pero siempre nos gusta tratar de poner nuestros resultados en base a la complejidad que encontramos cuando vas a un ecosistema en medio del humedal, ¿entiendes? Y, y no simplificar todo, porque te puedes perder de detalles. Exacto, porque trabajar en un laboratorio es una herramienta y es muy importante, pero nunca vas a poder, como decir, imitar exactamente lo que está pasando en el ambiente, ¿no? En el lugar donde residen los microorganismos y donde no es solo el microbio y la planta, sino que es el microbio y la planta y otros factores bióticos y abióticos, ¿no? Que pueden ser importantes para lo que estás observando. Sí, claro, totalmente, totalmente. Ahora, mencionaste algunas cosas que me gustaría explorar un poquito más profundo y has mencionado un poco sobre la química, ¿verdad? Los procesos químicos que están ocurriendo entre los microorganismos y las plantas y me gustaría poder hacerte preguntas en esa área, si te parece, ¿no? Y la pregunta que me gustaría hacerte es, en tu trabajo, tú estás viendo que las bacterias oxidantes de azufre, me corriges si Sí, estoy mal, perfecto. y reductoras de sulfato dominan en el microbioma de la raíz, ¿verdad? ¿Por qué es que esas comunidades son tan importantes para la salud de la planta específicamente? Ujú. Y no solamente para la salud de la planta, sino diría para la salud del ecosistema en general Claro. también. Ujú. Eh,
porque si uno piensa en estos lugares, tal vez la gente no... Bueno, yo al menos, por ejemplo, antes de comenzar el doctorado, nunca había ido a una marisma, porque las marismas en Perú casi que no hay, y si es que hay, no sé dónde están. pero bueno, al menos tenemos manglares, y creo que mucha gente en Latinoamérica está más familiarizada con esos ecosistemas en todo caso. Claro. Los manglares son ecosistemas que son intermareales, en el sentido que están posicionados entre la marea alta y la marea baja, en el sentido que se inundan y se drenan de agua todos los días. Entonces, esa condición hace que los suelos de estos ecosistemas sean totalmente saturados por agua, lo cual no permite que el oxígeno fluya hacia el suelo y hace que el ambiente sea anóxico, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno quiere decomponer materia orgánica, o quiere decir, por ejemplo, cuando la planta se muere, el animal se muere, y que no se acumule toda esa biomasa por siempre, las bacterias y los microorganismos tienen un rol muy importante en descomponer toda esa materia orgánica. Usualmente, eso sucede mediante condiciones aeróbicas, ¿no es cierto? O sea, las bacterias realizan respiración aeróbica. En el caso de los humedales, eso no sucede porque no hay oxígeno. Entonces tienen que respirar otra cosa. Y felizmente las bacterias son tan versátiles que han evolucionado para poder respirar diferentes compuestos, no solamente el oxígeno. Y el agua de mar tiene mucho sulfato. Entonces, en lugar de respirar oxígeno, las bacterias de mar las bacterias de estos sedimentos marinos respiran sulfato, que produce sulfuro, que es el tóxico, ¿no es cierto? Y ese sulfuro después puede ser oxidado nuevamente a sulfato. Entonces es como que se cierra un poco el ciclo, ¿no es cierto? Y las plantas son muy importantes justamente porque las plantas, uno, producen la biomasa que tiene que ser respirada, y segundo, porque también las raíces pueden inyectar oxígeno al suelo. Las plantas tienen que respirar oxígeno, las plantas no pueden respirar nada más. Entonces, las plantas cuando respiran, para respirar oxígeno, lo que hacen es tienen unos conductos que van desde las hojas hasta las raíces, por donde pueden mandar aire para que las raíces puedan respirar. Entonces, un poco de ese aire, un poco de ese oxígeno puede también filtrarse hacia la rizósfera o el sedimento que está muy pegadito a la raíz, donde se genera ¿cómo se dice? Esta ¿Un transición intercambio? óxico-anóxico, claro. ¿No Ok, es cierto? claro. Entonces está, claro, el sedimento anóxico que tiene sulfuro y tiene la raíz óxica que tiene oxígeno. Y ese es el lugar perfecto para que vivan las bacterias que pueden oxidar el sulfuro. Entonces, por eso es que es tan importante, ¿no? Y por eso es que el ciclaje de azufre es tan importante en ecosistemas marinos. Wow. Yo, obviamente, yo soy de Puerto Rico, no sé si lo sabías, pero yo soy de Puerto Rico y estoy muy familiarizada con los mangles, ¿no? Pero no tan familiarizada con el tipo de plantas que estás describiendo, como son como organismos modelos, ¿no? Para el estudio. Y hablando de esos organismos modelos, pienso que todo científico tiene herramientas, tenemos organismos que utilizamos para nuestro estudio porque son avenidas para poder hacer preguntas y obtener información que nos ayuda a entender ese concepto que estamos estudiando, ¿no? Y tú mencionaste anteriormente que estás trabajando con plantas como la Spartina alterniflora, en las marismas. ¿Nos podrías decir un poco más sobre por qué este organismo en específico es tan buen modelo para estudiar este tipo de interacción entre la planta y el microorganismo? Y de nuevo, sé que lo has mencionado, pero quizás podrías expandir un poco más en eso. Sí, claro, feliz. Para comentando un poco por qué no vemos marismas en nuestras latitudes, Sí. usualmente es porque las marismas son más de climas temperados, Mm. mientras que los ecosistemas costeros en las zonas más tropicales tienden a ser más bien dominados por manglares. Entonces, en las zonas tropicales y subtropicales más bien está dominado por este ecosistema de marismas. Y en particular, esta planta, que es la Spartina alterniflora, es la dominante en los Estados Unidos, desde el norte de Florida hasta Massachusetts, toda la costa este, digamos, ¿no es cierto? Y también, de hecho, la encuentras en Sudamérica, pero
desde el sur de Brasil hasta Argentina, ¿no? Entonces, en las zonas más, de nuevo, más subtropicales. Y es súper importante esta planta porque si uno va al campo es básicamente como ver un monocultivo. Es básicamente esta única especie que domina el ecosistema. Entonces, si uno entiende cómo funciona esta planta y cómo se interacciona con las bacterias en esta condición, básicamente tienes resuelto todas las interacciones de todo el ecosistema porque es la planta dominante. E incluso es una planta que crece tan bien y es tan productiva y tal, que es también una especie invasiva en otros continentes. O sea, espartina es planta invasiva en China, es planta invasiva en Europa. Eh, entonces, es interesante porque si uno estudia el microbioma de esta planta, puedes usarlo para dos cosas. Uno, para intentar restaurar ecosistemas en Norteamérica y Sudamérica, pero a la vez tal vez para controlar su invasión en otros lugares, ¿no? Como en la China o en Europa. Y cuéntanos entonces más sobre tu investigación con esta planta, si podrías, ¿verdad? Y contarnos un poco más sobre qué cosas interesantes, qué cosas nuevas has podido aprender del estudio de este organismo en particular con su relación entre la planta, el microbio y cualquier otra cosa que tú pienses que sea interesante y a la misma vez nos ayude a educarnos sobre el tema, porque si te soy sincera, como microbióloga, no es un área en la cual yo tengo mucho conocimiento. Sí, claro. Para mí, una de las cosas más interesantes que yo encontré es cuando estudiamos la microbioma radicular de esta planta, la microbioma que vive en las raíces de estas plantas. Encontramos, no se había hecho mucho antes, entonces todo lo que hacemos era casi nuevo. Entonces, el hecho que encontremos que había muchas bacterias que trabajaban en el ciclo de sulfuro, del azufre, fue interesante de por sí, pero a la vez cuando fuimos a ver qué bacterias eran las que estaban oxidando el sulfuro, o sea, las que estaban detoxificando el ambiente, encontramos unas que también fijaban nitrógeno. Entonces encontramos que estas bacterias no solamente estaban detoxificando las raíces, pero que potencialmente también estaban fijando nitrógeno y proveyendo nitrógeno para la planta. Wow, y sabemos que el nitrógeno obviamente es sumamente importante para las plantas y es la capacidad de hacer proteínas, ¿no? Porque el nitrógeno es como decimos, un building block para hacer proteínas, entre otras moléculas o biomoléculas importantes. Así que sí, de nuevo, eso es súper interesante para mí. Sí, sí, y como bien dices, el nitrógeno también es el nutriente que limita el crecimiento de las plantas. Pero incluso cuando fuimos un poco más en profundidad, vimos estas bacterias, hicimos un estudio filogenético, o sea, comparamos a qué otras bacterias que se han descrito antes se parecen. Nos encontramos que las que nosotros encontramos en las raíces de las plantas, eran muy cercanas, genéticamente hablando, a unas simbiontes de de almejas, Ajá. marinas, que viven en las branquias de las almejas. Entonces, si uno arma el árbol filogenético, uno ve que nuestras bacterias caen ahí en el medio entre simbiontes de otras especies marinas, pero no plantas, sino animales. Entonces, eso para mí también fue muy interesante, entender por qué o cómo así puede evolucionar esta bacteria a ya no ser una simbionte de almejas, sino ser un simbionte de raíces de humedal. Y eso es algo que yo quiero continuar estudiando también. Claro, eso es súper fascinante solo por el hecho de que si estás viendo un microorganismo asociado a un animal y de repente descubres que organismos que están, I guess, filogenéticamente relacionados están ahora asociados a una planta, es como encontrar una conexión, ¿no? Que nunca se había descubierto, ¿no? So, ves el organismo aquí, pero ahora lo estás viendo en un lugar único. Súper interesante y me imagino que, como mencionaste, es un área que vas a explorar de otras maneras, ¿no? Porque estás abriendo un mundo nuevo al hecho de que organismos asociados a plantas tienen familiares donde están asociados a animales. Sí, 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 totalmente. Y yo creo que no sé qué tan común sea esto, pero para mí, o sea, poder entender, por ejemplo, qué hace que una especie de estos simbiontes sea un simbionte de planta o sea un simbionte animal. ¿Cuáles son los mecanismos genéticos o cómo incluso varía tal vez el intercambio de metabolitos o nutrientes entre el simbionte y el huésped, dependiendo de que si está asociado con una planta o con un animal? Son cosas que
nos pueden ayudar a entender también un poco más sobre las simbiosis animales y vegetales en general, ¿no? Claro. Entonces, esto para mí es algo que me gustaría continuar viendo ahora en mi laboratorio también. Bueno, y estaríamos muy emocionados en saber y aprender qué tipo de cosas llegas a descubrir, ¿no? En un futuro siguiendo la investigación. Eh, Mencionaste cuando estabas hablando sobre esta historia, sobre los microorganismos que has descubierto están asociados a plantas y su relación con microbios asociados a animales. Mencionaste una herramienta que me gustaría que nos explicaras un poco más, ¿no? Entre las herramientas que utilizamos casi siempre como microbiólogos, obviamente siempre hablamos de aspectos basados en la cultivación. Y eso es bien tradicional. Una persona como yo utilizo la cultivación en mi investigación. Pero también entendemos de que no todas las investigaciones se pueden completar con esa perspectiva porque los microorganismos tienen dependencia de otros organismos, como hemos estado hablando, y simplemente cultivar no te va a dar la historia completa, ¿no? Y entonces mencionaste sobre herramientas como la metagenómica, la reconstrucción de genomas. Dinos un poco más sobre cómo ese tipo de aplicaciones te ayudan a alguien como tú a hacer la investigación y a contestar preguntas mucho más complicadas que quizás con la perspectiva de la cultivación no podríamos contestar. Sí, claro. Mira, cuando uno va al ambiente y saca, no sé, una muestra de suelo o una muestra de cualquier muestra ambiental y uno hace un estudio de ADN y intenta identificar taxonómicamente a las bacterias que están presentes, solamente alrededor del 1 al 10% de esas bacterias han sido cultivadas. El 90% de las bacterias que uno encuentra en el ambiente no hay un representante cultivado que podamos utilizar para estudiar en el laboratorio. Entonces, estamos haciendo, sí, seguramente avances en ese sentido, pero aún nos falta mucho. Y una forma de poder entender qué microbios están en cierto lugar y haciendo qué es utilizando la metagenómica y otras herramientas ómicas, ¿no? Entonces, la metagenómica, como tú explicabas, lo que hace es básicamente, yo voy al campo, saco una muestra de suelo, una muestra de raíz, una muestra de lo que yo quiera, extraigo el ADN total de todo lo que esté en esa muestra que yo colecté en el campo y la secuencio. Entonces, una vez que yo la secuencio, me dan pues bueno, obviamente las secuencias, los números A, T, T, G, lo que sea, Ajá. y yo después uso esta información para poder reconstruir genomas enteros de bacterias que encuentro en el ambiente. Todo eso se hace de manera computacional. Entonces, tenemos acceso acá al servidor de la Universidad de Florida que utilizamos para poder generar el assembly, le decimos, que es básicamente lo interesante de una secuencia es que usualmente tiene secuencias de 150 bases de base pairs, pares de Ujú, bases. ujú. Entonces, lo que hace es básicamente es poner una encima de la otra y ver qué zonas están overlapping o están encajadas Ujú. y así agrandar o alargar la secuencia hasta que llegas a tener pues casi un genoma entero, ¿no? Entonces, lo Claro, eso es interesante es como un que rompecabezas, ¿verdad? Si fuésemos a utilizar una analogía, es piezas pequeñas que se siguen conectando hasta tener el coverage, ¿verdad? Que sea mucho más amplio. eso es, eso Ok. es. Y claro, y una vez que tenemos eso, ya podemos después tienes el genoma entero, que es muy potente porque ya no tienes que cultivar a la especie o aislarla, sino ya de frente puedes ver todo el genoma y todos los genes que tiene presente esa especie en particular, puedes ver qué funciones puede cumplir, y si es que eso tú lo utilizas en paralelo con metatranscriptómica, que es no solamente la extracción de ADN, pero también de ARN, Claro. puedes saber qué genes están activados, ¿no? Que es muy interesante porque puedes saber entonces no solamente qué genes tiene, sino también qué genes está utilizando en qué situación en particular, ¿no? Sí. Eso a mí me encanta poder hablar sobre el tema porque es importante saber que como personas que estudiamos los microorganismos, no solamente estamos estudiando al microbio desde el aspecto de la cultivación, como mencionaste, eso no es posible, especialmente cuando estamos lidiando con
un ecosistema y una comunidad de organismos que son muy complejas, ¿no? Pero se nos olvida a veces que como microbiólogos también utilizamos la biología molecular y es una herramienta muy poderosa porque nos ayuda no solamente a identificar, sino también podemos predecir, podemos crear hipótesis, ¿verdad?, de qué está haciendo el microorganismo basado en su composición genética, pero a la misma vez, como mencionaste, viendo la expresión y los niveles de expresión de ciertos genes, nos puede ayudar a entender qué está haciendo, ¿verdad? Porque el potencial de lo que hace versus lo que actualmente el organismo está haciendo puede ser diferente, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y no solamente eso, sino te puede ayudar incluso para desarrollar métodos de microscopía, por ejemplo, ¿no es cierto? Uno, si tienes el genoma de una bacteria y sabes cuál es su gen 16S, puedes utilizarlo después para hacer probes, para hacer FISH, por ejemplo, que es Fish Fluorescence in situ hybridization. Ujú. Entonces ahí tú puedes generar probes, o no sé cómo dice probes en español, Sí, se me escapa la cebadores, no palabra a sé. mí también. Bueno, usas una secuencia que tú conoces que está en este gen en particular Claro. y lo utilizas asociado una molécula que tiene fluorescencia y puedes tú identificar bajo el microscopio la bacteria que tú primero identificaste de manera con la genómica. Claro. Entonces, y no solamente eso, sino también para si quieres después cultivarla, puedes ver el genoma y ver, tal vez no podía porque no produce esta vitamina. Entonces, le tengo que Ajá. proveer la vitamina tal. En fin, entonces Ujú. me puede dar información también para poder cultivarla eventualmente, porque de hecho hacer trabajos con isolates o Ujú. con bacterias de verdad en el laboratorio, Sí, obviamente siempre es el estándar de oro, digamos, ¿no? Para poder hacer claro. caracterización fisiológica de la bacteria o tal. Pero esto nos puede ayudar en ellas se necesita. Ujú. Lo que pienso que también es importante recalcar es el hecho de que como tenemos herramientas mucho más poderosas y tenemos maneras de procesar información que es muy distinta, ¿verdad? Lo que podíamos hacer en el pasado. Eso también quiere decir que las preguntas que hacemos pueden ser un poco más complicadas. Obviamente es mucho trabajo, pero a la misma vez nos ayuda a entender eh, este fenómeno, esta dinámica con mucho más detalle de quizás lo que podríamos saber en el pasado. Sí, sí, exactamente, exactamente. Y mirando hacia el futuro, ¿verdad? Ahora que nos has dicho un poco más sobre la historia del rol que tienen los microorganismos, no solamente con el ciclo de nutrientes, sino cómo los microorganismos contribuyen, ¿verdad? Las habilidades que tienen las plantas. Pienso que toda investigación tiene un propósito y eso es viendo al futuro. Así que imaginando que vamos acercándonos al futuro cada vez más, ¿qué descubrimiento te entusiasma más? Sabiendo de que obviamente todas las áreas y las disciplinas que estudiamos avanzan y evolucionan a veces muy rápido. Quisiera saber qué cosas son las que te entusiasman en el área específicamente en la que trabajas. En realidad todo lo que hemos conversado todavía no se ha resuelto. Entonces Claro. tenemos que continuar con eso. Yo siento sí que entender todavía un poco mejor qué es lo que determina por qué encontramos a ciertas especies asociadas con ciertas plantas y no con otras, o con ciertos animales y no con otros. O sea, básicamente, ¿qué determina la distribución de una especie bacteriana en el ambiente? ¿Cuáles son los controles genéticos? ¿Cuáles son los controles evolutivos? ¿Controles ecológicos? Esto creo que aún no lo entendemos muy bien y es muy importante porque incluso, o sea, igualmente también para el microbioma del intestino, el humano, creo que si no entendemos la ecología y la evolución de las bacterias, no vamos a poder utilizarlas para nuestro beneficio. Entonces, para mí, entender los mecanismos por los cuales sabemos cómo una bacteria determina dónde se encuentra y qué función está determinando, si es positiva o negativa para el hospedero, eso es todavía fundamental y creo que aún no nos falta mucho aún. Habiendo dicho eso, por ejemplo, algo que me gustaría hacer es entender cuáles son los intercambios de metabolitos que hay entre la bacteria y la planta. Y para eso podemos utilizar experimentos en los cuales podemos agregar
ciertos compuestos que están eh, labeled, que están eh, marcados, digamos, Claro, sí. como una barra, claro, como un barcode que le ponemos ahí y sabemos quién usted está utilizando, sabemos si es que la bacteria después la transfiere a la planta o no, y eso se puede estudiar ahora también mediante, por ejemplo, la utilización de isótopos estables o otros marcadores que se pueden utilizar justamente para entender un poco más cómo funciona el intercambio de metabolitos y de nutrientes, ¿no? Entre diferentes especies. Quiere decir entonces que estudiar y aprender y entender este proceso en las plantas va más allá de solamente aplicaciones relacionadas a las plantas, ¿verdad? Porque según lo que nos estás describiendo, entender el microbioma en un organismo últimamente nos ayuda a poder comprender y entender ese mismo proceso en otros organismos, sea el ser humano, sea otro ecosistema. Así que son aplicaciones mucho más amplias y no tan, eh, ¿cómo diría? Strict, Reduccionista. ¿verdad? Solamente a la planta. Y eso es importante porque quizás a veces pensamos, oh, estamos estudiando las plantas y los microbios, pues eso solamente importa para las plantas, pero no es así. Es un área que tiene aplicaciones más allá de solamente esa área. Sí, sí. Ojalá pudiese tener tanta suerte de poder encontrar leyes ecológicas, si es que eso existe. Claro. Eh, pero sí, o sea, si es que encontramos ciertos em, procesos o ciertos patrones, ¿no? Que se pueden replicar, no solamente en la planta, pero también tal vez en el microbioma humano, en el microbioma de otros animales. Es interesante, ¿no? Ahora, usualmente Ujú. nosotros, la verdad, estamos detrás del microbioma humano. El microbioma humano es el más estudiado de todos por obvios motivos. Entonces, solamente nosotros estamos un poquito más atrasados en nuestro entendimiento de lo que está sucediendo en las raíces de las plantas, pero sí, pero igual, ¿no? Igual sería bueno poder usar eso para traer una mirada fresca a otros sistemas. Bueno, pues entonces, si alguien nos está escuchando, ya saben a qué laboratorio tienen que ir para entrenar en esta área que yo honestamente pienso que es muy interesante y me ha gustado muchísimo aprender sobre el tema y lo que nos has contado hoy. Antes de irnos, me gustaría hacerte eh, una pregunta más y es si tú fueses a resumir, ¿verdad? Una idea clave de todo lo que hemos discutido hoy. ¿Qué tú piensas que es algo que quizás ignoramos o subestimamos sobre el papel de los microorganismos, ya sea en la salud de las plantas o en los ecosistemas? ¿O cuál sería el takeaway del tema de hoy? Yo creo que entender que si no hubiese microorganismos, los ecosistemas colapsarían. Eso es para mí fundamental. O sea, entender, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? Si hubiesen plantas que producen biomasa, qué sé yo, pero no hay una bacteria que lo pueda descomponer, esto estaría, o sea, estaríamos llenos en un mundo lleno de, 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 de biomasa que, sin descomponer. O sea, no habría forma de sobrevivir. Los nutrientes estarían todos absorbidos a esta necromasa, ¿no? Que no tiene cómo liberarse. Sí, Entonces, el funcionamiento de los ecosistemas está altamente influenciado o mediado por las bacterias en el ambiente, ¿no? No solamente en las que yo estudio, que son las que pueden ayudar a las plantas a crecer mejor, a que pueden ayudar a las plantas a adquirir nutrientes o a detoxificar los nutrientes, o a detoxificar las toxinas de las raíces, pero también en general las que descomponen nutrientes, las que descomponen y limpian, por ejemplo, la polución, eh, en fin, hay tantos servicios ecosistémicos que son proveídos por bacterias y microorganismos que la vida no sería posible si es que no fuese por ellos. bueno, y yo creo que con eso estamos completamente convencidos de que los microorganismos son importantes en este planeta y que aprender lo que están haciendo y las maneras en que contribuyen a que la vida exista, es muy importante. Totalmente. Gracias, gracias José por estar hoy conmigo y compartir el tema.
Aquellos que nos están escuchando, recuerden que pueden acceder al episodio de Microbios en www.asm.org/microbios. Si conoces a alguien que le gustaría aprender un poco más sobre microbios en español, por favor, compartan el podcast. Y recuerden que las cosas más pequeñas tienen un impacto muy grande. Así que nos vemos en el próximo episodio de Microbios.